Alguien trajo su Biblia hoy, muéstrame su Biblia, muéstramela. Una iglesia de cristianos que leen la palabra. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias por tener tu Biblia. Pueden abrir a Éxodo 13, va a ser un pasaje principal durante todo el mensaje. También pueden separar o poner un marcador en Génesis 4 y en Malaquías 3. ¿Ok? Éxodo 13, Génesis 4, Malaquías 3, algunos otros versículos que tendré, pero quizás no habrá tiempo de repente abrir a cada uno, pero los puedes apuntar en el camino. Mientras van buscando, en estas primeras semanas del año hemos estado desempacando principios bíblicos acerca de poner a Dios primero en nuestras vidas. Hemos hablado acerca del ayuno espiritual y cómo el ayuno espiritual es equivalente a afilar nuestras hachas espirituales, preparándonos para cortar todos los árboles que Dios tiene en el 2024 para nuestras vidas. Y qué bendición poder aprender de eso. La semana pasada hablamos acerca de poner a Dios primero, ¿verdad? Primero en tu día con oración, palabra y adoración, palabra y adoración. Oración, palabra y adoración. Hablamos de poner a Dios primero en tu semana con consistentemente asistir a la iglesia, tu familia espiritual, cada semana, los domingos. Hablamos de poner a Dios primero en tu mes por medio de diezmos y ofrendas. Hablamos de poner a Dios primero en tu año por medio de ayuno, como lo estamos haciendo en estos 21 días. Y desempacamos, desglosamos Mateo 6:33, que dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y desempacamos lo que significa buscar el reino de Dios, qué es el reino de Dios y todas estas cosas. Pues quiero enfatizar antes de empezar hoy que somos una iglesia que verdaderamente creemos en poner a Dios primero. Esto no es una química, esto no es algo que estamos fingiendo. Esto realmente es el corazón de aquellos de nosotros que amamos a Jesucristo y valoramos su palabra. Creemos en tener un temor santo y saludable de Dios, como lo hemos aprendido aquí también. Nosotros no hacemos la pregunta, ¿qué tan cerca puedo llegar a la línea y no caerme? Nosotros hacemos la pregunta, ¿qué tan lejos podemos apartarnos para no estar en peligro de caernos en el borde? Nosotros movemos la línea hacia atrás porque vivimos con integridad. Somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Ese es nuestro corazón. Creemos que la palabra de Dios es verdad y abrazamos todos sus principios y todas sus enseñanzas, aunque la mayoría de las enseñanzas de la palabra de Dios son contraculturales. Van en contra de la corriente de la sociedad y la cultura hoy en día y son contra nuestra intuición, porque muchas veces las cosas que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos hacer van contra nuestra naturaleza humana. Y creo que es importante entender eso. Quiero decir, el mensaje de hoy está titulado Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y el corazón del mensaje, si lo puedo resumir en una frase, es esta. Cuando captes este principio de honrar a Dios con lo primero y lo mejor a través del diezmo, este acto de obediencia cambiará tu vida y será un testimonio y un legado para la próxima generación. ¿Podemos orar? Mira, yo estoy listo para tirar buena semilla. Sé que es buena semilla porque viene de la palabra. Pero la fuerza y el potencial de una semilla no solamente está dentro de la semilla, sino en la tierra en la cual la semilla cae. Así que quiero orar por esa tierra, que son nuestros corazones. Señor, ahora mismo oramos por tierra fértil en cada corazón, en cada vida de los que estamos presentes y conectados en línea, porque queremos recibir tu palabra, aprenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos, dile a alguien, abróchate el cinturón. Dile, abróchate el cinturón. Pueden mirar aquí en las pantallas, porque no les dije esto. Proverbios 11, 24 y 25. Y mira lo que dice. Dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Ahora quiero empezar diciendo que como pastor de esta familia espiritual, yo quiero que tú tengas una vida bendecida. ¿Alguien puede decir amén? Y la Biblia nos enseña que el camino hacia una vida bendecida es por medio de la generosidad. Específicamente, generosidad para con Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca del diezmo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo estaba anticipando ahí como que
Y vamos a hablar acerca de darle a Dios lo primero y lo mejor. Hay muchas personas que se incomodan cuando en la iglesia se habla del dinero. Es más, algunos ahorita tienen las nalgas apretadas esperando ver qué es lo que va a decir este pastor, que está guapo, que está bien, que está contento, que está alegre. Especialmente si eres nuevo y dijiste, vamos a darle una oportunidad a esta iglesia y viniste hoy. O si eres un invitado y ahora el que te invitó está pensando, ay pastor, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? Y quiero decirte algo. Este mensaje tiene el poder para transformar tu vida. Porque ha transformado mi vida. ¿Saben por qué está bien hablar de finanzas en la iglesia? Porque Jesús habló de finanzas. Es más, ¿sabías tú que en la Biblia se habla más del dinero que del cielo y del infierno combinados los dos? Y si no aprendemos manejo y mayordomía de finanzas en la Biblia, entonces ¿dónde lo vamos a aprender? De hecho, esto es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, donde está tu tesoro, ¿lo están entendiendo? Entonces, aquello lo cual Dios está buscando es tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿está Dios detrás de tu dinero? ¿Estás loco? O sea, yo no sé aquí quién le dieron un bono y dice, ay, ojalá que Dios no mire. Como si Dios necesitara. Como si Dios necesitara lo que tú tienes y lo que yo tengo. ¿Está Dios tras tu dinero? No. Bueno, si Dios no está tras ese papel que tiene un valor que tú y yo podemos tener, entonces está tras otra cosa. Él está buscando y deseando tener tu corazón. Y la generosidad para con Dios es un identificador de tu corazón. Ser generoso hacia Dios es una manera de ponerle a Él primero. Y encontramos este principio en todas las Escrituras. Así que vamos a Éxodo 13. Digan conmigo, Éxodo 13. Esto va a sonar un poquito Antiguo Testamento, porque es Antiguo Testamento. Pero quiero que me sigan y quiero que confíen de que hay una palabra, porque Dios tiene propósito en el Antiguo Testamento y la ley, y también en el Nuevo Testamento y la gracia. Éxodo 13:1, ¿están conmigo? El Señor habló. ¿Quién habló? Habló con Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel. Lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Dios está claro. ¿Y qué dice al final? Me pertenece. En el hebreo es muy enfático este lenguaje. Ahora adelántate al versículo 12. Dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no los redimes, deberás romperles el cuello. Ok, en otras palabras, si no haces esto, igual lo vas a perder, está diciendo Dios. Y lo que vamos a hablar en un momento es acerca de nuestras finanzas y el diezmo. Y quiero que notes este principio, que si no le das a Dios lo que es de Él, igual quiebra el cuello, porque lo vas a perder. Y yo sé que esto suena interesante, pero mira el versículo 13, la segunda parte. La segunda parte del 13 dice, también deberás redimir a los primogénitos de tus hijos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de este principio que es traer a Dios lo primero y lo mejor. Traer a Dios lo primero y lo mejor. Traer a Dios y lo mejor. Entonces, ¿de qué se trata eso? Número 1, se trata de valor. Valor, primer punto. Lo que leemos en Éxodo 13 nos ayuda a entender. Aquí hay una clave, si estás tomando apuntes. El primogénito debe ser o sacrificado o redimido. ¿Ok? El primogénito debe ser o sacrificado o redimido. Ahora déjame decirte la diferencia entre estos dos. Si has estudiado un poco de la Biblia, y si no te lo explico, en los tiempos de la ley, o sea, antes de Jesús, Dios había establecido un sistema para el perdón de pecados, un sistema para que las personas se pudieran poner a buenas cuentas con Dios, y para el perdón de pecados siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Ahora, ¿de cualquier sangre? No. Habían estatutos y habían leyes en cuanto a qué tipo de animal podía ser sacrificado para que fuese el sacrificio aceptable a Dios. Habían animales que se consideraban limpios y animales que se consideraban impuros. Animales limpios se podrían sacrificar a Dios según su ley. Animales impuros no
se podían sacrificar, tenían que ser redimidos. Entonces, se habla aquí de un cordero y de un asno, ¿no? O de un burro, ¿no? Entonces, si entendemos esto en el sistema sacrificial de la ley, si tú tenías un animal que se consideraba limpio, por ejemplo, un cordero era un animal que se podía considerar limpio, entonces cuando tu cordero daba cría, el primogénito se tenía que sacrificar. ¿Se tenía que qué? Ahora, ¿por qué se sacrificaba? Porque el animal era limpio. Ahora, si tu animal se consideraba impuro como un asno o un burro, entonces no podías sacrificar al primogénito del asno, pero tenías que redimirlo con el sacrificio de un animal limpio o puro. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿será que Dios es todo extraño que quiere matar animales? No, es un principio. Y todo en la Biblia siempre apunta a Jesús, especialmente el Antiguo Testamento. Es un ejemplo para nosotros, así que quiero que pienses en esto. Escúchame un momento, piensa en esto. Si es impuro, tiene que ser redimido por el sacrificio de uno puro o limpio. Y si es puro o limpio, tiene que ser sacrificado. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Tú y yo cuando nacimos, en nuestra naturaleza espiritual, ¿nacimos puros o impuros? Impuros, porque nos dice el apóstol Pablo y el mismo rey David que todos nacimos en pecado. Pregunta, cuando Jesús nació aquí en la tierra, ¿puro o impuro? Puro. Ahora, esto es tremendo. Escucha. El puro tuvo que ser sacrificado por lo impuro. Lo impuro tuvo que ser redimido por lo puro. Esto es lo que estamos leyendo aquí en Éxodo, que si tienes un animal impuro, entonces tienes que redimir la cría, el primogénito, por medio del sacrificio de un animal puro. Esto es tremendo. Ok, otro versículo, no lo tiene, bueno, está por ahí, Éxodo 23, 19, dice, traerás a la casa del Señor, tu Dios, los primeros frutos de tu tierra. Traerás a la casa del Señor. ¿A dónde los traerás? A la casa del Señor. ¿Qué vas a traer? Los primeros frutos de tu tierra. Ahora, Dios espera de nosotros lo primero, pero no solamente espera lo primero, Él espera lo mejor. Entonces aquí diría un punto yo que las primicias deben ser entregadas a Dios. Siempre las primicias deben ser entregadas. Ahora, yo quiero que tú entiendas que nosotros no damos para recibir. O sea, esa no es la intención de nuestro dar. O sea, y aquí en Vertical no decimos, no, que si le das a Dios 5 hoy, mañana Él te mete 50 en el bolsillo. Eso no es lo que enseñamos porque eso no es buena teología. Eso es una teología errónea. Ese tipo de teología de prosperidad, eso no es bíblico. Eso es mala teología. Pero por la manera, tú y yo tenemos que entender esto. Mira. El hecho de que Dios me salvó, o sea, su gracia, ya eso es suficiente. Si Él no hace más nada, simplemente que me salvó, Eso es más gracia de lo que yo me merezco y lo que jamás podría yo desear. Por lo tanto, Él es un buen padre y Él dice, hijo, hija, cuando tú eres generoso para conmigo, yo seré generoso contigo. Entonces, la primera pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy, okay, esta es la primera pregunta, es esta. ¿Dios recibe de ti lo mejor o lo que sobra? Si es que recibe algo. Principio número 2. Primero se trata de valor. ¿De qué se trata? Valor. Número 2, se trata de orden. Orden. Ahorita en un momento vamos a regresar a Éxodo 13, pero hay otro principio importante que es primicias de primeros frutos. En Proverbios 3, 9 y 10, aquí los tienen en la pantalla, dice, Proverbios 3, 9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Ahora, regresemos al concepto de primogénito y lo vamos a conectar a este principio de primicias. Escucha esto, Dios dice que cuando tu animal tiene un bebé, ¿ok? Cual sea que es el animal, tú vas a sacrificar el primero, ¿ok? Piensa por un momento, sacrificar el primero requiere mucha fe. Dios no dijo, espera que tu oveja tenga 10 y después me das una.
¿Cuál es la ley establecida? Cuando nazca el primogénito, es sacrificado al Señor. ¿Me están siguiendo? Él no dice, espera a que tengas 10, entonces después me das una. Él dice, dame la primera. ¿Por qué? Porque el concepto del principio es, cuando me das el primero, el resto será bendecido. Y esto es algo acerca del diezmo que muchas personas no han comprendido. Es más, yo recuerdo en mi vida cuando esto se me hizo una rema. Entendí, porque sí, el diezmo es 10%, porque literalmente la palabra significa una décima parte. Pero hay una razón por la cual, de hecho, hablando de la décima parte, una razón por la cual Dios hizo esto es porque todos pueden dar una décima parte. ¿Por qué? Porque es escalable. Si tú ganas poco o si tú ganas mucho, igual es una décima parte. ¿Me están siguiendo? Entonces es igual para todos en cuanto a porcentaje. Pero no solamente el diezmo significa un 10%, porque yo me di cuenta por varios años, mi esposa y yo nos dimos cuenta cuando aprendimos este principio, de que estábamos dando 10%, pero no estábamos honrando a Dios con el diezmo, que quiere decir lo primero y lo mejor. Y es muy importante para entender que requiere fe dar lo primero. Requiere fe dar mi primer 10% y después cumplir con todas mis obligaciones. Porque eso requiere orden espiritual y yo pongo a Dios primero. Eso requiere fe y requiere intencionalidad y requiere devoción a Dios. Entonces es importante entender algo. Dios siempre será primero. Sea que tú lo pongas primero o no lo pongas primero, Él siempre será primero por su preeminencia. ¿Ok? Ahora, algunos a veces recuerdan la historia de Caín y Abel. Algunos recuerdan esa historia, ¿no? Yo les dije Génesis 4, ¿verdad? Sin perder Éxodo 13, pues puedes ir a Génesis 4. Porque muchas personas muchas veces se preguntan, oye, en esa historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín? Algunos cuando leen esa historia como niños quizás es difícil entenderlo, ¿ok? Pero quizás es porque nunca habías entendido el principio de primogénito y primicias, ¿ok? Recuerda, el primogénito se lo ofreces a Dios y las primicias deben darse a Dios. Quiero leerles Génesis 4.3, empezando en 4.3, para que ustedes me digan si ustedes notan por qué. Dice Génesis 4.3, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Pausa. ¿Quién? Caín. ¿Qué llevó? Una ofrenda del fruto de su tierra. El fruto de su tierra quiere decir de sus ingresos, de lo que él ganaba, de su vivir. ¿Qué le dio? Le dio una ofrenda. Nota que no dice nada de primicia o primero. 4. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores. O sea, no solamente los primogénitos, pero los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Ay, pero sí, porque Dios es tan malo porque Caín dio algo. Sí, pero no retornó lo que Dios le había pedido porque es de Dios. ¿Lo pueden ver? O sea, ¿lo pueden notar? ¿Por qué Dios le agradó lo que le dio, lo que le ofreció a Abel y lo que... Recuerda, Abel era un ranchero porque él tenía cría, él tenía ganado, tenía animales. Mientras que Caín era granjero y él trabajaba la tierra. Pero recuerda que el principio es primogénito, ya sea de esto o primicias, de los primeros frutos. Y Dios le dice básicamente a Caín, no lo acepto porque yo no puedo aceptar algo que no es primero. Dios es preeminente. Es un principio de primero y mejor. Dios es un Dios de orden. Dios no bendice desorden ni caos. Algunos de ustedes, escúchenme pero no se molesten, algunos de ustedes están luchando mucho en estas áreas y no es porque... No tiene que ver con cuánto ustedes están ganando, tiene que ver con cómo están manejando y administrando lo que están ganando. Y viven algunos, aún cristianos, con constante ansiedad y presión porque nunca has puesto a Dios verdaderamente primero en tus finanzas. ¿Ok? Y esto es muy importante. Yo sé que a veces es algo que como que impresiona, pero te voy a decir una cosa, tiene el potencial de transformar tu vida. Pastor, háblame en términos sencillos y fáciles de entender. Vamos a decir que tú tienes una compañía de construcción y me vas a hacer un trabajo porque yo te he llamado a ti para que tú con tu equipo me hagas un trabajo de construcción en la casa. Y vamos a decir que cuando tú vienes y hablas conmigo, hablamos del proyecto que se va a hacer y tú
calculas cuántos van a ser los materiales, porque eso es un gasto. Cuánto va a ser para la labor, porque de repente tienes algunos trabajadores trabajando contigo y eso ya lo tienes calculado. Pero aparte de eso, vamos a decir que el trabajo va a costar $1,000. Después de todos los gastos que tú tienes, que son los gastos de los materiales y eso ya se paga, pero tu ganancia, tu ingreso va a ser $1,000. Si yo pago todo y te corresponde recibir los $1,000, vamos a decir que yo saco 10 billetes de 100 para pagarte, para decirte gracias por este trabajo, lo has completado, mi esposa está contenta, trabajo satisfecho, entonces yo te entrego a ti esos $1,000, esos 10 billetes de 100. Pregunta, ¿cuánto es el diezmo de $1,000? Es $100, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es el diezmo de esos $1,000? 100, pero ¿cuál 100? De esos 10, el primero que sale de tu mano. Le estoy tratando de dar una visualización, una ilustración. El diezmo no solamente es 100, el diezmo es el primer 100 que sale de mi mano. Esto voló mi mente cuando entendí, porque por años, cuando yo estaba más joven con mi esposa, a nosotros nunca nos costó diezmar, porque lo aprendimos desde pequeños, desde jóvenes, ya yo diezmaba antes de casar, y eso siempre es como que natural, es lo primero que hago, porque estoy agradecido con el Señor, es un principio, pero lo que me transformó fue cuando entendí, wow, Señor, por varios años te estaba dando 10%, pero no estaba dando lo primero. ¿Por qué? Porque yo acostumbraba pues pagar el mortgage, pagar los biles, pagar el agua, la luz, todo eso, y aquí está el diezmo también. Y cuando yo entendí eso y puse lo primero, se destapó algo nuevo en mi vida. Y un nuevo principio y un nuevo hábito. ¿Alguien me está siguiendo? En otras palabras, si tú vas a casa, cuando tú recibes tu ingreso y tú dices, déjame pagar mi hipoteca, mi mortgage, déjame pagar mi carro, déjame pagar mis compras, todo esto, no tengo suficiente para Dios. O, Dios, ahora Dios, aquí está tu parte y se lo doy después. Eso no es el corazón de primicias, de primeros frutos, de diezmo. ¿Ok? ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque lo que suelta y desata la bendición sobre el resto de nuestras finanzas no solamente es obediencia a la cantidad, 10%, sino obediencia al orden. Lo primero. Fíjate que si yo pago todo y al final lo doy, no hay nada para bendecir. Pero si yo doy primero al Señor lo que es, si yo retorno a Él lo que es de Él, el resto está para recibir la bendición sobrenatural de Él. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, escúcheme un momentico. Yo te aconsejo, porque lo he aprendido y lo practico, no le des tu primero a tu hipoteca, porque la compañía de hipoteca de tu casa o tu apartamento no tiene el poder para bendecir sobrenaturalmente el resto de tus ingresos. No le des lo primero a Visa o a Mastercard o a la ciudad, la luz y al agua. ¿Por qué? Porque esas entidades no tienen la capacidad de sobrenaturalmente bendecir el resto de tus finanzas. Entonces la pregunta es, ¿yo prefiero vivir con 100% de mis ingresos sin la bendición de Dios? ¿O prefiero vivir con 90% de mis ingresos con una bendición sobrenatural de Dios sobre ellos? Entonces esta es la pregunta que quiero que tú te hagas. Esta es la pregunta. ¿Es Dios primero en tu vida? En tus finanzas, en tu cuenta, en tu presupuesto. Tercer principio. Se trata de obediencia. Obediencia. Levítico 27:30, el versículo se los pongo aquí en la pantalla. Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, dice, es del Señor. Voy a repetirlo. El diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Dice aquí, es del Señor. Es del Señor. Fíjate que la forma correcta de decirlo, fíjate que la forma correcta no es, voy a dar el diezmo, voy a dar mi diezmo. No se puede decir de esa manera. La forma correcta de decir es, voy a retornar el diezmo, o voy a ofrecer el diezmo, o voy a traer el diezmo. Pregúntame por qué. Porque tú no puedes dar algo que no es tuyo. Solamente lo puedes retornar. ¿Me estás siguiendo?
Vamos a decir que me quedé sin carro por una situación, por un par de días, y te pido el favor porque tú tienes la posibilidad de ayudarme. Te pido el favor y tú me prestas tu camioneta. Tú me prestas tu camioneta porque dices, wow, Virgilio es mi amigo, quiero ayudarlo. Me prestas la camioneta por una semana y bueno, al final de la situación recupero mi carro y te digo, ¿sabes qué? Te digo, ¿sabes qué? He estado orando con Gislén y el Señor ha puesto algo en nuestro corazón. Te queremos dar esta camioneta. Te quiero dar esta camioneta. ¿Qué dirías tú? Virgilio, tú estás loco, porque esa camioneta ya es mía, dirías tú. Tú me estás retornando lo que es mío, pero ¿qué tal si yo te digo a ti, no, mira, Dios puso en mi corazón darte esta camioneta? Tú vas a pensar que yo estoy frito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque claro está, ¿de quién es la camioneta? ¿De quién es? Es tuya. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo no es dándote, lo que yo estoy haciendo es retornándote. Y algunos de nosotros tenemos este pensamiento acerca del diezmo. Decimos, Señor, hemos orado y te vamos a dar nuestro diezmo. Y Dios dice, ¿tú estás loco? Si yo te he dado 100% de lo que tú tienes y todo es mío, y lo único que yo te estoy pidiendo es que me retornes una parte. ¿Me están siguiendo? Entonces es un retorno, no es un dar, porque no es mío para dar, es de Él para retornar. Esto realmente es difícil para los corazones, pero no es tan complicado. Y lo que yo te quiero decir hoy es que yo te motivo a que diezmes y pruebes a Dios. Es más, te reto a que lo hagas. ¿Por qué? Porque es la única parte de la Biblia donde Dios dice, pruébame en esto. Vamos a Malaquías 3. Malaquías 3. Malaquías 3. Dile a alguien que está a tu lado, aunque no lo crea, dile, esto está bueno. Dile, esto está bueno. Créelo. Estos principios han transformado mi vida personal y han transformado la trayectoria de esta iglesia. Porque la iglesia diezma, para que sepan. Malaquías 3, versículo 8. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Wow. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice el Señor. Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿En vuestros qué? Diezmos. Ok, primero que nada, vamos a desglosarlo. Primero que nada, notemos que una cosa son diezmos y otra cosa son ofrendas. El diezmo es la primera parte y lo mejor, el primer 10%. Ofrenda es cuando doy por encima de mi diezmo. Así que yo no ofrendo hasta que primero yo diezmo. Diezmar es retornar lo que no es mío y es de Dios. Ofrendar es dar más allá y esa es mi elección. Versículo 9. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda en este momento, dice Dios, ¿me habéis qué? Robado. Es importante entender aquí que hay un lugar de bendición y el lugar de bendición con Dios es bajo su cobertura. ¿Bajo su qué? Cobertura, pero también hay un lugar de maldición y el lugar de maldición es cuando estamos fuera de su cobertura. Entonces no malentendamos porque hay gente que malentiende esto y se pone rabiosa. No malentiendas diciendo, ay, entonces Dios está maldiciéndote porque está maldiciéndote a alguien porque no está diezmando. No. No, es importante entender que una persona está bajo maldición cuando no elige estar bajo la cobertura de Dios, que es bajo bendición. Entonces no es que Dios está maldiciendo, es que tú y yo elegimos si estamos bajo bendición o si estamos en maldición. No es que Dios me maldice y me echa fuera, es que Él dice, aquí está tu opción, puedes vivir con esta bendición y todo lo que está fuera de la cobertura y la bendición de Dios está bajo maldición. Entonces no es que Dios me maldice cuando no diezmo, es que yo elijo estar en maldición porque no elijo diezmar. En este aspecto, ¿me están siguiendo? Ok, es importante esto, es importante, porque quien elige soy yo, eres tú. Es una decisión. Es una decisión. Y Él dice, tú puedes intentar ignorarlo, puedes ir en contra de mis principios, sin embargo, ir en contra de los estatutos de Dios nunca tiene sentido. Y algo que aprendí, solamente hay dos cosas que se pueden hacer con el diezmo. ¿Ok? Solamente cuando, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. ¿Ok? Solo hay dos cosas que se pueden hacer con el diezmo. Retornarlo al dueño o robarlo. Es o retornarlo o robarlo. Son las dos opciones. Entonces, eso para mí trajo convicción en algún momento cuando me di cuenta que no lo estaba haciendo de la manera de Dios, que Dios lo pide. Pastor, pero no seas tan fuerte. Es que yo no estoy siendo fuerte.
Lo que yo estoy tratando de hacer con gracia es dejarte saber, hay algo que puede desatar algo grande en tu vida que tú nunca te imaginas. Y yo no sé tú, pero yo prefiero retornarlo. Yo prefiero retornarlo. Dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahora, ¿qué es el alfolí? En esos tiempos, el lugar donde se almacenaban cosas en el templo, ¿ok? Se refiere a la casa del Señor, a la casa del Señor. Entonces, cuando habla aquí, traer los diezmos al alfolí, o al storehouse en inglés, se refiere al lugar donde tú te alimentas espiritualmente, semanalmente, es la iglesia local. Y dice, trae todos los diezmos, porque ojo, algunas personas, ya lo he mencionado, algunas personas piensan que les pertenece a ellos y que ellos pueden decir, bueno, pastor, es que yo doy 5% a la iglesia, pero doy 2% a la universidad, 1% a mi mamá que está allá, 2% a esta otra fundación. Y esa es una buena y linda intención, pero eso no es tuyo para elegir dónde va el porcentaje. Dice, trae todo el diezmo al alfolí. ¿Me están siguiendo? Ya si tú quieres hacer esas cosas por encima, eso es una bendición. Y Dios va a bendecir eso. Porque ya eso es ofrenda. Y ya tú puedes elegir, porque la ofrenda tú eliges cuánto tú das. Pero el diezmo, yo no elijo cuánto yo doy, porque el diezmo está claro y dice traerlo todo al alfolí. ¿Me están siguiendo? Y ojo, no tiene que ser aquí en vertical. Si eres nuevo, estás visitando, o si no te gusta, encuentra una iglesia donde estés de acuerdo con la visión, donde tengas confianza en los pastores. Yo siempre me he preguntado cómo una persona puede estar en un lugar donde no confían en el pastor. Pues busca un lugar donde sí confíes en el pastor y puedas correr con la visión. Y si tienes esa confianza y corres con la visión, honra a Dios. Solamente va a abrir puertas. Pero aquí no tiene que ser, ni estamos aquí en necesidad. El pastor está pidiendo dinero. Nunca hemos tenido aquí no hemos pedido dinero, nunca. Nunca. Porque Dios se encarga de la obra. Y quiero, no con arrogancia, pero estamos muy bien. A pesar de que los estudios dicen que generalmente entre 5 a 7% de cristianos diezman. 5 a 7% de cristianos. O sea, de 100, 6 o 7. Entonces, eso responde a muchas preguntas que a veces yo tengo. Y dice, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira esta. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, ¿saben lo que yo leo aquí? No solamente es un derramamiento de bendición, pero dice aquí que Él reprenderá al devorador. En otras palabras, que tu tierra va a dar más fruto. Tus recursos van a durar más. ¿Por qué? Porque estás bajo la bendición del diezmo a Dios. Y tú quizás dirás, ese pastor está frito. Quizás algunos piensan, ese pastor está loco. Y yo lo creo con todo mi corazón. En tiempos modernos, en estos días de hoy, yo no sé por qué, pero yo siento en el fondo de mi corazón que el calentador de agua en mi casa dura más tiempo que para mucha gente. Y yo a veces me jacto mucho, con mi esposa se ríe de mí, de cuidar las cosas bien, pero ahora que yo lo pienso, quizás no es tanto que yo lo cuido, sino que está la bendición de Dios y me dura más tiempo que mis llantas, mis gomas en mi carro, me duran más que a la gente que no diezma. Yo lo creo en mi corazón. Yo lo creo. Ay, pastor, qué vanidoso. Bueno, mira tus llantas. Estoy siendo un poco jocoso, pero un poco real. Yo creo que las cosas me duran más y son más efectivas, no por mí, es porque estoy bajo la cobertura de la bendición. Entonces, aquí está la pregunta número 3 de las 4. ¿Estás devolviendo a Dios lo que es suyo? Último principio, ¿de qué se trata esto de traer lo primero y lo mejor? Número 4, se trata de legado. Regresando a Éxodo 13. ¿Alguien está conmigo? Pastor, estoy triste. No estés triste, alégrate. Alégrate porque estás recibiendo una de las claves que muchas personas no han descubierto y tú tienes la posibilidad de obtenerlo. Éxodo 13:14. Mira lo que dice. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa? Todo esto que estás haciendo, les dirás, hijo, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir,
el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso, hijo, por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ok, esto es lo que está diciendo, esto. ¿Recuerdan que el pasaje bíblico empezó con darle los primogénitos a Dios? Pues aquí es lo que está diciendo, es que va a venir un día donde tu hijo va a venir y va a decir, papá, ¿por qué estamos matando ese animal y ofreciéndolo al Señor? ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, ponte a pensar en la mentalidad quizás de un niño o un jovencito. Y ese va a ser un momento que se hace esa pregunta, y a medida que se va poniendo más grande, quizás recuerda que de repente en la idea de que de repente los hijos serán los herederos y van a tener la compañía o la empresa del familiar, ¿verdad? Con ese concepto, de repente ya el joven se pone más grande y dice, papá, ¿qué estamos haciendo? De repente veo que tienes un mal hábito y no sé si es que estás un poquito loco, papá, pero cada vez que un animal tiene su primera cría, tú lo matas. ¿No sería mejor conservarlo y tener ganancia? Y ahí es donde dice, cuando esto pasa, dice el Señor, toma a tu hijo y dile, recuérdale, hijo, hay algo que tú no sabes quizás porque no lo entendías, pero nosotros no siempre hemos estado, en este caso de los que estaban en esos tiempos del pueblo de Dios, no siempre hemos sido labradores de la tierra o rancheros con animales y crías. En un tiempo éramos esclavos en Egipto. Y lo único que hacíamos era fabricar ladrillos al látigo de los egipcios. Pero un día el Señor nos rescató de nuestra esclavitud. Y cuando nos rescató de esa esclavitud, nos sacó a una tierra prometida. Nos salvó, nos redimió, nos liberó y nos dio un futuro y una esperanza. Y por esa razón, hijo, aunque tú no lo recuerdas y aunque tú no lo sepas, por esa razón, nosotros seguimos los estatutos de nuestro Dios, quien nos salvó y nos liberó. Y siempre le damos a Dios lo primero y lo mejor. Y tú y yo podemos tener experiencias parecidas porque yo la he tenido con mis hijos. Me acuerdo cuando tuve esta conversación con mi hijo Caleb. Quizás tenía como unos 10, 11 años. Y así mismo lo he hecho con Sofía y con Nicolás. Y yo les he dicho, quiero que sepan algo. Porque me acuerdo la primera vez que ellos me vieron escribir un cheque. La forma que yo lo hago es con cheque, ¿verdad? Algunos jóvenes dicen que es un cheque. Es un papel que uno escribe al banco y le dan el dinero. Yo lo doy por cheque porque estoy acostumbrado, número 1, número 2, porque prefiero no darle el 2.8% a Visa o Mastercard. Pero a algunos es mejor darlo en y eso es bueno, porque es importante darlo primero mejor. Pero yo me acuerdo que la primera vez que ellos vieron un cheque escribiendo y la cantidad y vieron que no eran $5, dijeron, wow, papi, nosotros damos tanto. Sí, hijo. ¿Por qué? Porque es que, hijo, nosotros no siempre hemos tenido esta bendición. Yo soy como tú, desde pequeño estoy en los caminos, pero tus abuelos no conocieron al Señor. Y toda nuestra historial, todos éramos esclavos al pecado, hasta que un día Jesucristo llegó a nuestras vidas y por el sacrificio en la cruz, Él nos salvó, nos redimió y nos ha liberado. Y ahora tenemos el privilegio de darle a Él lo primero y lo mejor en nuestras vidas. Tu diezmo y tu generosidad es un testimonio a la próxima generación de la fidelidad de Dios en tu vida. Así que no solamente es el orden, no solamente es el valor y la obediencia. Darle a Dios lo primero y lo mejor tiene que ver con legado. Es legado. ¿Qué estás modelando y dejando como un legado a tu próxima generación? Es triste que en la sociedad americana hoy en día, los estudios muestran, hoy en día la tendencia es que entre más gana una persona, menos da. ¿Qué le estás dejando a la próxima generación? ¿A tus hijos? ¿A tus nietos? ¿A tus sobrinos? Yo quiero que mis hijos sepan y vean que como familia damos lo primero y lo mejor siempre al Señor. ¿Por qué haríamos esto? Porque Dios me salvó, porque me redimió, porque me sacó de la esclavitud al pecado. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no honraría a Dios con lo primero y lo mejor, de lo cual les digo? Entonces la cuarta y última pregunta es para ti hoy, es esta. ¿Es tu vida un testimonio de la fidelidad de Dios a la próxima generación?
padres, abuelos, tíos? ¿Están enseñando a sus hijos por medio de su ejemplo la administración de tus recursos? ¿Qué le estás modelando y enseñando en cuanto a la generosidad para con Dios? ¿Es tu vida un testimonio? ¿Estás edificando tu propio reino con las cosas que tú tienes? ¿O estás edificando un legado para futuras generaciones? Te quiero decir que si tú captas esto de honrar a Dios con lo primero y lo mejor, cambiará tu vida y cambiará la vida de tus hijos y tu descendencia. Yo sé que estamos en todo tipo de situación diferentes, todos los que estamos aquí, y lo que yo percibo es que realmente estamos 3 categorías. Por lo tanto, quizás hay como 3 próximos pasos. Esto no están notas, pero se los regalo, ¿no? Hay como que 3 próximos pasos dependiendo de dónde estás. Para algunos de ustedes, algunos de ustedes no dan regularmente o no dan significativamente. Y el primer próximo paso que yo les recomiendo a ustedes es: empieza donde estás. O sea, empieza donde estás, porque quizás te vas a tener que reestructurar un poco tu presupuesto para poder empezar esto. Ahora, si te digo, la bendición del diezmo no está sobre empieza donde estás, está sobre dar lo primero y lo mejor, que es una 10ª parte. Pero, por lo menos si empiezas, yo tengo la fe que puedes tomar esos próximos pasos para diezmar. Para otros, ustedes están en otro punto, donde sí dan regularmente, pero no están diezmando bíblicamente. Y mi reto para ese próximo paso es: empieza a diezmar. Devuelve el diezmo. Regrésale y retórnale el diezmo al Señor. Si nunca lo has visto, esta tarjeta del Desafío 310 está en el espaldar de la mayoría de los asientos, si nunca lo has visto. Y quiero decirles que el Desafío 310 básicamente es lo que llamamos en inglés un money back guarantee. Una garantía es: prueba a diezmar por 90 días, o sea, 3 meses. O sea, dar el primer 10% de tus ingresos, de tu ganancia. Dáselo al Señor por medio de tu iglesia local por 90 días. Al final de esos 90 días, si tú dices: yo no he visto a Dios obrar, esto es una estafa, tienes 30 días más, hasta 120, para pedir y te regresamos lo que diste. ¿Por qué? Porque creemos en el desafío de Malaquías 3:10. Muchos lo han hecho, ni uno ha pedido devolución. Muchos han dicho: gracias, Señor, y gracias, Iglesia Vertical, por enseñarme a diezmar. Y para unos, ustedes son fieles diezmadores, y creo que el próximo paso para algunos es dar más allá y por encima de tu diezmo y unirte a nuestro equipo legado. Porque el equipo legado, aquí hay miembros del equipo legado. El equipo legado son personas que han autoidentificado el don de dar y generosidad en sus vidas y han dicho: yo quiero dar más allá y por encima de mi diezmo. Y eso trae una bendición incomparable. Cuando yo doy más allá, es algo tremendo. No importa cuánto es. Algunos ganan tanto, pero dar más allá y por encima de mi diezmo, que es mi 10%, tú te puedes unirte a nuestro equipo legado. Hay un equipo para los que adoran, hay un equipo para los que sirven, hay un equipo para los que enseñan, pues hay un equipo para los que tienen el don de dar. Corazón del mensaje de hoy: cuando captes este principio de honrar a Dios con lo primero y lo mejor a través del diezmo, este acto de obediencia cambiará tu vida y será un testimonio y un legado para la próxima generación. Yo no quiero que nadie se vaya aquí con condenación, sintiéndose mal. No, esa no es la idea. Yo quiero que te vayas aquí con esperanza y expectativa de decir: yo puedo tomar un próximo paso dependiendo de dónde estoy, pero confiar. Nunca te va a ir mal poniendo a Dios primero y dándole a Él lo mejor. Quiero hacer 2 oraciones. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de aprender más de los principios de tu palabra, que muchas veces nos desafían y nos muestran áreas donde podemos fortalecer, mejorar, incrementar. Te pido, Señor, que en tu gracia tú permitas que podamos tomar ese próximo paso de donde estamos ahora a donde tú nos quieres llevar. Yo te pido, Señor, que tú desates una fe sobrenatural sobre la iglesia. Y te pido, Señor, que al tomar pasos en obediencia en esta área, tú superes todas las expectativas que podamos tener en nuestros corazones. Señor, yo te pido por fe, porque requiere fe, dar lo primero y lo mejor a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Segunda oración. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús personalmente, yo te invito a que hoy hagas una oración de fe con nosotros. ¿Qué significa eso? Significa creer en el corazón y confesar con la boca que Jesús murió y resucitó, como lo dice la Biblia, y dice la palabra de Dios que cuando haces eso sinceramente, recibes el regalo más grande
el Señor ofrece, que es la salvación de tu alma. Esa es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, que no tienes que morir eternamente, puedes tener vida eterna, pero solamente es por medio de Jesús. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro una última vez, y yo no voy a pedir que nadie se ponga de pie ni que venga al frente, solamente desde tu lugar. Si tú dices hoy, sabes que yo quiero y necesito conocer a Dios, y estoy listo para arrepentirme de mis pecados y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero ser salvo. Si ese eres tú, con todo ojito cerrado, todo rostro inclinado, levanta tu manito. Yo quiero saber quién dice hoy, yo tomo una decisión para aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Veo 1, 2, 3, 4. Amén. Pueden bajar sus manos. 5. Repitan todos conmigo fuerte. Digan: gracias, Dios, por amarme y perdonarme. Reconozco hoy, soy pecador y necesito tu perdón. Gracias, Señor, por tomar la cruz en mi lugar. Yo lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca, que Jesús murió y resucitó para darme vida, perdón y salvación. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te acepto hoy como mi Salvador. Te recibo hoy como mi Señor. Espíritu Santo, entra en mi vida, renueva mi mente y hazme una nueva persona. Gracias, Dios, por amarme, por perdonarme y por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.